Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 17 en adelante y todo el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Verso 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre os haga crecer, mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Padre, bendito Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti ahora en este tiempo, rogando tu misericordia, Señor, para que nos permita, Señor, ver tus verdades en esta porción de la Escritura. Señor, abre nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, entender que somos tu cuerpo, que no somos órganos aislados, sino que pertenecemos a tu cuerpo, Señor, y tú eres nuestra cabeza. Señor, permítenos a través de esta enseñanza, Señor, entender que es nuestro deber cristiano cuidar de nuestros hermanos, cuidar su fe, Señor, en esos momentos de tribulación, de angustia, de prueba. Señor, porque haciendo esto, Señor, su fe prevalecerá, se afirmará. Porque haciendo esto, Señor, aún nosotros mismos seremos consolados y estaremos agradecidos contigo, Señor, por lo que haces con nuestros hermanos.
Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Señor, ayúdame a mí a exponerla. Tú sabes que soy débil, Señor. Que todos los que estamos aquí, Señor, es por tu gracia, por la obra de tu cruz, Señor. Señor, y si hay personas aquí que aún no han confiado en ti como su Señor y Salvador, Señor, que este sermón, Padre amado, haga que sus corazones se vuelvan a ti en arrepentimiento y fe, Señor, y tú los hagas nacer de nuevo por el poder de tu Espíritu. Señor, quedamos en tus manos, en las mejores manos, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos. Señor, y que esta palabra transforme nuestras vidas, Señor. Que seamos precisamente como los hermanos de Tesalónica, que recibieron tu palabra no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, palabra de Dios, y dio frutos. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces les estaba diciendo que desde el capítulo 2, verso 17, hasta el final del capítulo 13 es un solo tema. Y voy a introducir, todo eso lo voy a introducir de la siguiente manera. Hay momentos en los que uno se pregunta, ¿cómo puede la fe sobrevivir en medio de tanta oposición? ¿Cómo puede crecer una iglesia cuando hay rechazo, persecución y sufrimiento? Y la respuesta no está en la fuerza humana. La respuesta está en el poder de Dios. Porque lo que vemos en esta carta es algo verdaderamente asombroso. Dios en su poder levantó una iglesia en medio de un ambiente hostil y lo hizo en muy poco tiempo. En aproximadamente 3 semanas el evangelio fue predicado, corazones fueron transformados y una iglesia nació. Y cuando sus líderes tuvieron que salir apresuradamente por causa de la persecución, mis hermanos, la obra no se detuvo. ¿Y por qué? Porque cuando Dios salva, Él mismo sostiene. Y cuando Dios edifica su iglesia, ninguna oposición puede destruir lo que Él ha comenzado. Desde el inicio de la carta, primera a los tesalonicenses, hemos visto claramente esto. En el capítulo 1 vimos cómo el evangelio llegó no solo con palabras, sino con poder, produciendo una fe viva, un amor activo y una respuesta firme, aún en medio del sufrimiento. En el capítulo 2 vimos cómo ese evangelio fue predicado con pureza, con entrega y con amor profundo, como el de una madre y un padre que cuida a sus hijos. Y luego en los versículos 13 al 16 de este mismo capítulo 2, vimos que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, palabra de Dios, viniendo entonces a padecer por ello como las iglesias de Judea. Ahora llegamos a un punto muy especial de la carta, ahora en este texto, porque aquí ya no solo vemos cómo nació la iglesia, sino cómo esa iglesia permanece firme, aun cuando está siendo probada. En este pasaje veremos algo hermoso, hermanos, y es cómo Dios sigue obrando, no solo para salvar, sino para sostener, fortalecer y hacer crecer la fe de su pueblo. Y esto
en ausencia de sus evangelizadores y aún en medio de tribulación. El pasaje de hoy nos va a enseñar una maravillosa verdad, y es la siguiente: la relación espiritual entre creyentes, si quiere anotarlo, se expresa en el cuidado por la fe en medio de las tribulaciones. Es consolada por la perseverancia en la fe y en el amor. Y se traduce en acción de gracias, anhelo de edificación y oración para su crecimiento y firmeza irreprensible delante de Dios. Esa es la verdad que vamos a aprender hoy. Te la voy a repetir. La relación espiritual entre creyentes, número 1, se expresa en el cuidado por la fe del otro en medio de las tribulaciones. Número 2, es consolada por la perseverancia en la fe y el amor. Y finalmente se traduce en acción de gracias, anhelo de edificación y oración para su crecimiento y firmeza irreprensible delante de Dios. Mis hermanos, necesitamos esta verdad porque, primero, los creyentes tienden a descuidar el cuidado activo, el afecto espiritual y la intercesión por la fe de otros. ¿Y qué evidencia esto? Una falta de compromiso en sus relaciones espirituales. En otras palabras, dejamos de actuar como un cuerpo. Dejamos de actuar como el cuerpo de Cristo. Por otro lado, este pasaje apunta a otra condición caída en nosotros. Y es que los creyentes, debido a su debilidad en medio de las tribulaciones y a la realidad de la tentación, somos propensos a desanimarnos y debilitarnos en la fe y a descuidar el crecimiento en amor y santidad. Por eso necesitamos que constantemente ser afirmados, exhortados y sostenidos por Dios. Por lo anterior, viendo esa condición caída en la que nos encontramos y a la que apunta la enseñanza de hoy, nuestro sermón se titula Cuidando la fe del hermano. Así se titula el sermón de hoy. Y lo veremos en 2 puntos. Como le dije, ya un punto lo evacuó el pastor Carlos. Yo se lo voy a presentar ahora en este modelo. Solamente voy a hacer referencia a las conclusiones, no voy a predicárselo nuevamente. Pero el sermón se titula Cuidando la fe del hermano. Y ya quiero que estés pensando en eso, mi hermano. ¿Estás haciendo eso? De tu hermano que está en tribulación, de tu hermano que está en prueba. ¿Estás cuidando su fe? Cuidando la fe del hermano, y lo veremos en 2 puntos. Punto número 1, cuidando la fe del hermano en medio de las tribulaciones, que va del capítulo 2, verso 17, al capítulo 3, verso 5. Repito, ya lo fue lo que expuso el pastor Carlos. Y lo que me corresponde hoy lo he titulado Cuidando la fe del hermano y sus resultados. ¿Ok? 2 punticos. Son un poco extensos, pero, hermano, el Señor nos va a hablar. Entonces, ¿qué vimos con el pastor Carlos? Cuidando la fe del hermano en medio de las tribulaciones. Mire su Biblia. Versos 17 al 20 del capítulo 2. Mire su Biblia. No me mire a mí, mire su Biblia. ¿Qué aprendimos allí? Hermano, estoy súper nervioso hoy. Tengo la mano que me... ¿Qué aprendimos ahí, hermano? Aquí aprendimos versos 17 al 20 del capítulo 2,
que el verdadero cuidado de la fe comienza con un amor profundo. Un amor que siente la distancia. Mire el texto. Lucha por la comunión. Pablo quiso ir varias veces a ir allá. Satanás se lo impidió. Ve a los hermanos como su gozo, gloria y esperanza. Y por último, valora a los hermanos como eternos. Es decir, que estarán delante de Dios. ¿Qué aprendemos allí en términos teológicos? El afecto espiritual entre creyentes se manifiesta en un profundo deseo de comunión y en el reconocimiento mutuo como gozo, gloria y esperanza. Versos 17 al 20 del capítulo 2. ¿Qué aprendimos allí? El verdadero cuidado de la fe comienza con un amor. Un amor que Dios pone en nuestros corazones por nuestros hermanos. Y sintiendo ese amor, ¿qué pasa? Sentimos la distancia cuando estamos separados de ellos. Luchamos por la comunión, queremos estar con nuestros hermanos y cuando no lo estamos nos sentimos mal. Vemos a los hermanos como gozo, como nuestra gloria y como nuestra esperanza. ¿Ok? Ahora, en los versículos 3 al 5, ¿cómo es el punto este? Cuidando al hermano en medio de la tribulación. En los versículos 3 al 5 aprendemos lo siguiente. Aquí vemos claramente que cuidar la fe del hermano significa actuar. ¿Qué hizo Pablo? No soportando lo demás, ¿qué hizo? Mandó a Timoteo, quedándose él solo. Entonces, aquí aprendemos o vemos claramente que cuidar la fe del hermano significa actuar. ¿Y actuar para qué? Para fortalecer, animar, acompañar. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Por qué es necesario eso? Porque la fe en medio de la prueba necesita ayuda. Te repito, ¿conoces a tus hermanos que están pasando aflicción? ¿Estás pendiente de ellos para que en esa aflicción su fe no decaiga? ¿Su fe no desmaye? ¿O somos islas? Sí, yo soy el riñón, pero estoy fuera del cuerpo. Yo soy el corazón, pero estoy fuera del cuerpo. Yo soy la vesícula, pero estoy fuera del cuerpo. Podemos decirlo así. El cuidado por la fe de los creyentes se expresa en acciones para confirmarlos y exhortarlos en medio de las tribulaciones y tentaciones. Eso aprendimos en el capítulo 3 del 1 al 5. ¿Cómo se expresa ese cuidado? En acción, en actuar. ¿Y cómo voy a actuar? Voy a buscar fortalecer, voy a buscar animar, voy a buscar acompañar. ¿Y por qué? Porque todos nosotros necesitamos eso. Porque todos nosotros pasamos pruebas. Y en la prueba necesitamos al hermano que esté allí, exhortándonos, confirmando nuestra fe, alentándonos. Y hoy vamos a ver ahora nuestro punto. Segundo punto del sermón. Cuidando la fe del hermano y sus resultados. Mire su Biblia, versos 6 al 8. Hermanos, la relación espiritual, el título de esta sección es Cuidando la fe del hermano y sus resultados. ¿Cuál es el primer resultado cuando hacemos eso? Consuelo. Versículos 3 al 6. ¿Cuál es el primer resultado cuando cuidamos la fe del hermano? Consuelo. Versículos 3 al 6. Ahora, en los versículos 6 al 8, después de la preocupación, viene un cambio en la carta. Observe, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Como pueden observar, hermanos, el versículo 6 comienza con un pero, y este pero cambia la historia. Mis hermanos, para la gloria de Dios, Timoteo volvió con buenas noticias. Pablo quiere que veamos entonces que ellos, los tesalonicenses, siguen firmes. ¿Cómo así, hermano? Tienen fe y tienen amor. Y además, dice el texto, nos recuerdan con cariño. Ellos, hermanos, mis amados hermanos, esto quiere decir que la relación sigue viva entre Pablo y los tesalonicenses. La fe sigue perseverando. Y esto nos muestra algo. Ellos, los tesalonicenses, que recibieron la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como lo que es palabra de Dios, continuaron observándola de esa manera, muy a pesar de que con toda seguridad sus tribulaciones aumentaron. ¿Y por qué digo que sus tribulaciones aumentaron? Por lo siguiente, hermanos, porque cuando usted va creciendo en el conocimiento de Dios, las mentiras que hay en su vida van siendo confrontadas. Y necesariamente usted dejará de vivir en ellas. Entonces comenzará a vivir en la verdad. Es decir, comenzará a ver las cosas y en especial su propio comportamiento como Dios lo ve. Dándose cuenta entonces de que muchas cosas que usted hace no son del agrado de Dios. Y tendrá que quitar sus hábitos pecaminosos. Hermanos, y esto trae ¿qué? Incomodidad a su vida, aflicción y tribulación. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Usted entenderá que ahora Dios lo está tratando como a hijo, disciplinándolo, guiándolo por el camino correcto. Y esto es de gran gozo. Pero hermanos, ¿qué trajo como resultado esa buena noticia de Timoteo? Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Mis amados hermanos, la firmeza de los tesalonicenses trajo consuelo a los que estaban preocupados. ¿Quién andaba preocupado? Pablo andaba preocupado. Dejar a los tesalonicenses solos, me tuve que venir corriendo de allá. Mandémosle a Timoteo. Timoteo trae noticias excelentes. Ellos andan perseverando en la fe y en el amor. Andan creciendo en fe y amor. Entonces, eso que trae al corazón de los preocupados, hermanos, la firmeza de los tesalonicenses trajo consuelo a los que estaban preocupados por ellos. Y esto es maravilloso, hermanos. Y como dice el refrán popular, fueron por lana y salieron trasquilados. Pero aquí en el sentido positivo. Pablo estaba preocupado por ellos porque su fe no fuera a caer en las tentaciones del maligno, en los deseos de su carne y en las presiones del mundo. Y al recibir noticias de la firmeza de su fe, son ellos, Pablo y su grupo, quienes terminan bendecidos con consuelo. Eso es maravilloso, hermanos.
Y eso nos invita a cuidar la fe de nuestros hermanos. Porque entonces el resultado será que consuelo a tu corazón. Y mire que Pablo estaba en medio de tribulación y necesidades. ¿Y qué pasó con estas buenas noticias? Él fue consolado. Hermano, esto yo lo he experimentado, ¿sabe? ¿Cuándo? De muchas maneras, pero hay una especial. Cuando mis hermanos me dan noticias de sus hijos. Y de lo que sus hijos hablan acerca del Señor. De lo que ellos están conociendo del Señor. De cómo se expresan en sus casas, en su cotidianidad. Hermano, y eso me dice a mí, en medio de mi tribulación, en medio de mi necesidad, valió la pena. Muchas veces he sido consolado de esa manera. Al ver lo que mis hermanos, o escuchar lo que mis hermanos me cuentan de sus hijos. Eso es lo que Pablo experimentó con estas buenas noticias. Consuelo en medio de su tribulación. En medio de su necesidad, en medio de su aflicción, él fue consolado. Preocupado por sus hermanos tesalonicenses, envía a Timoteo y quien recibe consuelo es él. Pero observe ahora el versículo 8. Pablo dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esto es simple. Pablo está diciendo, ver a otros firmes da vida. Ver a otros firmes da vida. Hermoso. Mis hermanos, la fe de otros fortalece tu vida. Si los amas muchos y si no los amas, aún así te fortalecerá. La fe de otros fortalece tu vida. Si los amas mucho como Pablo amaba a estos hermanos, y aún si no los amas tanto, aún te fortalecerá. Entonces, mis hermanos, cuidar la fe del hermano trae consuelo. Lo podemos decir de forma inversa. ¿Cuál es la verdad que está aquí? La perseverancia en la fe y el amor de los creyentes produce consuelo y firmeza en la vida espiritual. Te lo repito. La perseverancia en la fe y el amor de los creyentes, en este caso, ¿quiénes perseveraron en la fe y en el amor? Los tesalonicenses. ¿Qué hizo eso? Produce consuelo y firmeza en la vida espiritual. ¿En quién produjo consuelo y firmeza? En la vida de Pablo. Aún el apóstol Pablo necesitaba ser ¿qué? Necesitaba ser fortalecido en su fe. Pero veamos otro resultado de cuidar la fe de los hermanos. Segundo lugar, cuidar de los hermanos da como resultado acción de gracias. Versículos 9 al 10. Comencemos con el versículo 9. Por lo cual, o sea, por haber sido consolados, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Mis hermanos, ante semejante noticia de Timoteo, Pablo responde con gratitud. Mira cómo dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios? Y ojo, mira lo que hace Pablo. Él reconoce que todo viene de Dios. Hermanos, porque dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo proviene de Dios, mis amados hermanos. Y observe cómo sigue la acción de gracias, versículo 10. Leo toda la frase.
Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Verso 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Él lo dice en manera interrogativa. Y quiero resaltar las palabras orando de noche y de día con gran insistencia. Hermanos, ¿por quién estás orando de noche y de día con gran insistencia? Porque sabes que está pasando prueba. Porque sabes que está en aflicción. Porque sabes que está en tribulación tu hermano. Tú lo sabes. Hermano, esto es confrontador. Porque me acuso. No lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Y miren, dice, y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo quiere llamarnos la atención a algo súper importante. Aunque están firmes, los tesalonicenses están firmes. Ese es el informe de Timoteo. Pero aunque están firmes, aún necesitan crecer. Hermanos, y todos aquí nosotros necesitamos crecer en la fe. No creas que porque tienes los estudios teológicos, no creas porque predicas cada 10 días, cada 15 días, cada 7 días. Aún necesitas crecer en la fe. Aún necesitas crecer en el conocimiento de Cristo. De manera, hermanos, concluimos entonces en estos versos 9 y 10, que ver la fe en otros produce gratitud, produce un deseo de que crezcan más. Y por eso vas a orar por ellos, ¿qué? De noche y de día, con gran insistencia. ¿Qué verdad aprendemos aquí, hermano? La obra de la fe en los creyentes mueve a abundante acción de gracia y al anhelo de su mayor edificación. Repito, la obra de la fe en los creyentes mueve, motiva, ¿a qué? A abundante acción de gracias y al anhelo de su mayor edificación. Pasemos ahora a nuestro tercer resultado. Un tercer resultado cuando cuidamos la fe del hermano. Y va ligado con el anterior. Oración. Versos 11 al 13. Mis amados hermanos, ante las noticias de Timoteo, Pablo termina mirando a Dios. Pablo termina mirando a Dios, contemplando a su Señor. Mira el verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y quiero llamar su atención a las palabras Dios dirija nuestro camino. Pablo quiere hacer notar aquí, hermanos, dependencia total de Dios. Y él ha sido insistente con eso, ya lo vimos en la sección anterior. Mis amados, para todo dependemos de nuestro Señor. Juan capítulo 15. Jesús es ¿qué? La vid verdadera y nosotros somos ¿qué? Los pámpanos, las ramas. Y esa sección dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso Pablo en oración dirige su mirada ¿a quién? A quien sí puede dirigir su vida. Quiero que mire ahora el versículo 12.
y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Eso es lo que Pablo está deseando para los tesalonicenses, en oración. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En su oración Pablo dice: el Señor os haga crecer en amor. Y esto también aquí es profundo, hermanos. ¿Por qué dice eso? Que los haga crecer en amor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el amor lo hace crecer Dios primero. Así de simple. El amor lo hace crecer Dios. Ahora, ¿y cuál es el propósito de crecer en amor? Mire el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El anhelo de Pablo de que ellos crezcan en amor tiene un propósito. Ese es el propósito. Para que sean afirmados vuestros corazones. Y aquí vemos la meta final de cada creyente, hermano. ¿Cuál es la meta final de cada creyente? Es ante la venida de nuestro Señor, que puede ser hoy. Puede ser hoy, ¿sí o no? ¿Cuál es la meta final tuya, hermano? Ya te la voy a decir. Corazones firmes, vidas santas, y esto delante de Dios. Y delante de Dios, hermano, porque podemos ser hipócritas. Podemos presentar vidas santas aquí en la iglesia. Podemos mostrar firmeza en nuestra fe aquí en la iglesia. Pero las intenciones de nuestro corazón no son la gloria de Dios. Esa es nuestra meta. Corazones firmes, vidas santas, y esto delante de Dios. De modo que aquí podemos decir, cuidar la fe del otro incluye orar por él, desear su crecimiento y, escuche esto, buscar su santidad. ¿Lo estamos haciendo? Te lo repito, cuidar la fe del otro incluye orar por él, desear su crecimiento. ¿Crecimiento en qué? En amor. Porque es que dice Juan 14:15, si me amas, ¿qué? Guardas mis mandamientos, entonces podrás hacer la voluntad de Dios. Pídele a Dios que te dé amor por Él, que te dé amor por Cristo, para que tengas una vida de devoción a Él. Sin amor no puede haber una vida de devoción. Sin amor no puede haber una vida de piedad. Es decir, una vida que vive en pos de Dios. Cada cosa que vas a hacer la meditas delante de Dios. Esa es nuestra meta. El cuidar la fe de otros incluye orar por él, orar por el otro, desear su crecimiento y buscar su santidad. ¿Verdad que aprendemos aquí, mis hermanos? El crecimiento en amor y la firmeza irreprensible de los creyentes delante de Dios son objeto de oración constante. Yo pienso que después de este sermón, nuestra vida de oración tiene que cambiar. Dejar de estar centrados en nosotros mismos. Yo, Señor, dame esto, Señor, hazme esto, Señor. Nuestra vida de oración tiene que sufrir un cambio, hermano. El crecimiento en amor y la firmeza irreprensible de los creyentes delante de Dios son objeto de oración constante. Hermanos, en resumen podemos decir, ahora voy a hablar de todo el texto, desde el 17:2, desde el 2:17, perdón, al revés, hasta el 3:13.
Oiga bien, el texto nos ha enseñado algo muy claro. Primero, la fe no se cuida sola, se cuida en comunidad. ¿Estás oyendo, mi hermano? ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Y se cuida incluyendo amar, actuar, animar, agradecer, orar. ¿Cómo se cuida la fe del otro, hermano? Amando, actuando, acción, animando, agradeciendo a Dios por mi hermano y orando por mi hermano. ¿Y sabes por qué? Porque al final Dios usa todo esto para sostener la fe de su pueblo. Si ves, hermano, la trascendencia de estas 5 acciones: amar, actuar, animar, agradecer, orar. Amar, actuar, animar, agradecer, orar. ¿Por qué esto es importante? Porque todo esto sostiene la fe del pueblo de Dios. Hermanos, después de ver este pasaje, no podemos quedar igual. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta ya no es ¿qué hizo Pablo? La pregunta ahora es ¿qué estamos haciendo nosotros? Hermano, miremos la iglesia hoy. Muchos vienen, se sientan, escuchan y se van. Saben nombres, pero no conocen corazones. Ven a hermanos débiles y no hacen nada. Esa es la iglesia hoy. Yo diría que no hay, bueno, de pronto voy a ser extremista, pero en la iglesia católica romana, los domingos la gente llega a la misa, saluda al que está al lado, escucha el evangelio, recibe la misa, escucha la lectura del evangelio que llaman ellos, y todo el mundo para su casa. Yo creo que tenemos un parecido con ellos. Vivimos como islas. Pero este texto nos dice claramente, eso no es cristianismo. ¿Me estás oyendo, hermano? Eso no es cristianismo. Pablo no fue una isla. Los tesalonicenses no fueron una isla. Mi hermano, la iglesia nunca fue diseñada para eso. Nunca. Porque sabes una cosa, si vivimos así, hermano, nadie está cuidando tu fe, nadie te está sosteniendo en la prueba y nadie te está levantando cuando caes. Estamos solos. El llanero solitario. Bueno, hasta el llanero solitario tenía una ayuda. El indio Toro. Toro era, ¿verdad? Hermanos, si vivimos así, nadie está cuidando tu fe, nadie te sostiene en la prueba, nadie te levanta, ayuda a levantar cuando caes. ¿Y sabes qué pasa? Y lentamente, oiga hermano, lentamente pero con toda seguridad, la fe se enfría. Mi hermano, y eso es serio.
¿Sabes por qué? Porque aquí, hermanos, aquí hay hermanos luchando en silencio. Aquí hay hermanos pasando pruebas. Aquí hay hermanos siendo tentados. Y nosotros nos estamos haciendo los de la vista gorda. Porque nadie los está cuidando. Si tú te sientes identificado porque estás en silencio, estás luchando en silencio, pasando pruebas, siendo tentado, pues nadie te está cuidando en esta iglesia. Pero te pregunto, ¿tú estás cuidando a otros? Mira que Pablo estaba en aflicción y fue consolado. Aunque estés pasando pruebas, aunque estés luchando, tú también debes cuidar a otros. Y posiblemente, yo diría seguramente, tú vas a recibir consuelo. Y tu fe va a ser afirmada. Pero miremos lo que hace Pablo. Vamos a insistir en eso. ¿Qué hace Pablo? Ama profundamente. Se preocupa de verdad. Actúa. Envía ayuda. Se goza cuando otros están firmes. Da gracias a Dios. Ora constantemente. Hermano, eso es iglesia. Eso es iglesia. Así que hoy el llamado es claro. Deja de vivir como una isla o dejemos de vivir como una isla. Dejemos solo de pensar solo en nosotros. Dejemos de ignorar la fe de nuestros hermanos. Y empecemos a vivir como lo que somos. Parte del cuerpo de Cristo. Hermano, hoy mismo, busca a alguien débil y anímalo. Hoy mismo, busca a alguien solo y acompáñalo. Hoy mismo, busca a alguien en prueba y ora por él. ¿Sabes por qué? Porque un día estaremos delante de Cristo. Y ahí se verá si cuidamos la fe de otros o si vivimos solo para nosotros. Hermanos, la fe no se cuida sola, se cuida en comunidad. Y Dios te está llamando hoy a ser parte de ese cuidado. Y si hoy estás aquí y no conoces a Cristo, necesitas entender algo. No es casualidad que estés escuchando esto. Este pasaje muestra una comunidad que se ama, se cuida y lucha por mantenerse firme. Pero también muestra algo más profundo, que el corazón humano es débil, se desanima y fácilmente se pierde. Y esa es tu realidad también. Tal vez estás viviendo sin Dios, pensando que estás bien. Pero la verdad es que estás solo, sin una fe firme, sin esperanza segura. Pero hay buenas noticias. Cristo vino a buscar a personas así. Murió por pecadores y ofrece una vida nueva, una fe real y una familia espiritual. Amigo que estás aquí, hoy Dios te llama. Deja de vivir para ti mismo. Vuélvete a Cristo. Confía en Él, porque solo en Él hay perdón, vida y una fe que permanece. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que debemos cuidar la fe de nuestros hermanos, porque esto trae como resultado consuelo, acción de gracias y oración. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que transforme nuestras vidas, Señor. Transforma mi vida, Señor,
a través de esta enseñanza. Transforma la vida de mis hermanos y transforma la vida de aquel que aún, Señor, está sin fe en ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén.